Nada, bueno, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de la comunidad IA. Eh, yo creo que hoy tenemos temas muy interesantes para seguir conversando, discutiendo, armando, ¿no? Esta ruta por la que tenemos esta ruta que tenemos que construir juntos para poder transitar, ¿no? De la mejor manera todo este cambio, esta transformación en la educación, ¿no? Debido a la incorporación de la inteligencia artificial. Y bueno, para dar inicio a la sesión de hoy, nos acompaña Paola Palomino, ¿no? Paola Palomino es profesora de la UPC. Ahí, Paola, te voy a dejar a ti también para que te presentes un poquito más sobre lo que haces, además de ser profesora, investigadora, ¿no? En la UPC. Y hoy nos va a hablar Paola sobre una investigación que está haciendo, ¿no? Sobre ética de la IA en la educación periodística, ¿no? Exactamente el título de la presentación de hoy es Incorporando la ética de la IA en la educación periodística. Así que nada, sin más preámbulo, Paola, te damos la bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, Jessica, Silvana, Jorge, a todos por la invitación. Eh, a ver, ¿me podrían confirmar si se ve la pantalla, por favor? Simplemente para saber si puedo pasar los slides. No, no. Todavía no se ve. Todavía. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí. ¿Me podrían Ahora sí. confirmar? Ahora sí. Sí, lo tenemos. Bien. Bueno, entonces, perdón la pregunta, pero ¿yo también aparezco en la pantalla o solo ven mi pantalla? Simplemente para Sí, confirmar que la... también te ¿sí? vemos. Vale. Sí. Ya. Sí, Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación. Yo soy Paola Palomino Flores, profesora investigadora de la carrera de periodismo en la Facultad de Comunicación. Sí, los últimos años vengo desarrollando diferentes estudios vinculados a la inteligencia artificial y a la ética, la aplicación de esta, cuál es la percepción también de esta tecnología y cuál eventualmente el impacto. Entonces, básicamente la presentación del día de hoy habla sobre la ética de la IA en la educación en general, pero hace un énfasis en el mundo periodístico. Como ustedes sabrán, es un tema creciente, es un tema importante. Digamos, la incorporación de esta en la educación es totalmente, digamos, ha sido cambiante, se sigue a partir de diferentes investigaciones y diferentes procesos abriendo oportunidades de manera que sean más eficientes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de esto y reflexionar al respecto. A ver, entonces, la inteligencia artificial, precisamente la ética, responde a la remodelación de un mundo el que tenemos en las manos. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando hablamos de ética, supone también hablar de principios, pero vale la pena recopilar cierta información, parte de lo que se discute también en espacios como estos, y reflexionar sobre cómo ésta está remodelando el mundo, pero de una manera mucho más profunda. Evidentemente hay beneficios, pero también tiene su contraparte, que pueden, de una manera no correcta respecto al uso, pueden acabar en resultados o en daños generalizados e incluso duraderos. Entonces, la integración de este aspecto en nuestra vida humana, si bien es cierto, está en marcha, es fundamental que podamos también ver de qué manera puede impactar, ¿correcto? Y cómo también podemos de una manera responsable asumir asumir ciertas responsabilidades y lineamientos para poder de algún modo maximizar todos los beneficios que podemos obtener respecto al uso de esta y poder mitigar todos sus daños. Entonces, estrictamente en el campo del periodismo ocurre algo interesante porque, claro, ya es parte y desempeña un papel vital, pero también la integración de esta en el ejercicio periodístico respecto, por ejemplo, a la manipulación de datos, respecto a la opinión pública,
hasta la privacidad de datos, simplemente por decir algunos ejes centrales del campo, terminan por resquebrajarse. Entonces, lo que pretende también esta discusión, esta conversación, es poder reflexionar al respecto y cómo, basándonos en últimos estudios, podemos proponer mejores prácticas respecto a ello. Entonces, frente a esto, la integración de la educación y la ética en la inteligencia artificial para poder enfrentar estos desafíos pretende resolver e implementar, ¿correcto? De una manera mucho más, digamos, tangencial, simplemente por señalar 3 puntos importantes. Evidentemente no es la única solución, pero sobre estos 3 se apoya una base muy importante. Entonces, Paula, cuando disculpa, hablamos... ¿estás Sí, pasando la PPT? sí. Porque no, yo me he quedado en la primera, no sé si los demás también. Ah, Sí, y no está Sí, en está en la primera. modo Y tienes que presentación. ponerle ya. en presentación. Sí, modo presentación mejor, Paola, sí. a ver. En estas 3 bases, respecto a la importancia de poder impartir lecciones y lo que significa también, o la responsabilidad y lo que significa ser un profesional asociado a lo que va a realizar, no necesariamente ya sobre lo actual, sino, digamos, con pasos un poco más hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Algunos intentos de incorporar la ética en el currículo se han centrado básicamente en un eje fundamental, y es en aumentar la familiaridad de los estudiantes con los códigos básicos de ética. Ahora, esto evidentemente no significa que es incorrecto, ni mucho menos, pero es un paso importante, pero no es suficiente. Entonces, lo que se está viendo en estos momentos es un vacío y también digamos, una línea bastante superficial al respecto, porque el hecho que se incorpore evidentemente no asegura su aplicación y no asegura que el alumno pueda corresponder con todos estos lineamientos. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de las competencias éticas, estamos hablando de la inclusión de la ética, de la inteligencia artificial en los currículums educativos, pero también eh, digamos, ya hay bastantes casos, incluso también dentro de la institución, carreras en las que se ha introducido el tema, pero, pero el enfoque es vinculado hacia la ética y no tanto hacia las implicaciones sociales. Entonces, ahí habría un punto interesante en el que se puede seguir explorando y en el que se debería también incluso mantener o hacer un foco mayor para poder desarrollarlo mejor al respecto. Cuando hablamos de la transparencia y la responsabilidad, lo que ocurre aquí es que responde también a la importancia de poder enseñar a los estudiantes sobre el diseño, ¿correcto? Y el uso de esta tecnología. ¿Para qué? Simplemente para poder asegurar que se comprendan realmente cuáles son las consecuencias. No hay nada malo en el uso, simplemente hay que emplearlo con responsabilidad y con transparencia, evidentemente, porque ahora las IAs generativas, al poder, digamos, compartir o desarrollar en conjunto, junto con el estudiante, con el profesional, con el humano en general, ya hay una coautoría. Entonces, sin entrar en cuestiones de derechos, simplemente dejamos esa base. De hecho, en la cumbre ministerial sobre la ética en América se subrayó la importancia de estas políticas estrictamente éticas para poder también robustecer el plano educativo. Y finalmente, cuando hablamos de la interdisciplinaridad en la educación, estamos hablando de esa colaboración tan importante y no necesariamente, digamos, que la han dejado de lado, ¿no? Tan importante. Y aquí hablamos de la necesidad de poder trabajar en conjunto con otras áreas. Entonces,
hay diferentes estudios en el que, por ejemplo, la responsabilidad social promovida en la formación de una manera holística, en la que entra a desarrollarse, por ejemplo, dentro de la carrera de periodismo, si se toca con temas de filosofía o sociología o una, digamos, una sinergia entre estas carreras, se aborda de una manera mucho más amplia y mucho más sí, holística, que abordándolo de un solo nivel, y la idea es que sea transversal. Entonces, esta integración de la ética, de la transparencia, de la interdisciplinaridad, lo que hace dentro de la formación es no solo prepara al estudiante o al profesional, sino que también contribuye a, a, al uso de una tecnología o a la creación de un espacio mucho más equitativo. Entonces, a medida que estamos continuando con el desarrollo del avance y los pasos que están guiando la educación y la práctica, lo que se busca al final del día es un impacto, digamos, positivo evidentemente, pero que también sea responsable frente a la sociedad. Esta gráfica que tenemos aquí representa básicamente 15 países de América Latina, en un rango del 2020 al 2000, inicio del 2024 hasta marzo del 2024, y lo que busca es integrar, muestra cómo se integra la ética en la inteligencia artificial en sus currículos universitarios. Entonces, en Argentina, por ejemplo, podemos ver que se lidera con un 80% desde el 2020, evidentemente, seguida por Brasil con un 72%, bueno, 70 y sí, exactamente 72%. Luego viene México con un 60 y algo por ciento, 64, y luego tenemos otros países. Entonces, esto refleja una fuente importante de actividad, refleja también bastante compromiso respecto a la región en cuanto a incorporar la ética en la formación académica, y además es algo interesante porque aquí lo que hacen es asegurar el desarrollo de habilidades técnicas, pero también al mismo tiempo una comprensión mucho más profunda de las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que la inclusión de estos componentes éticos son cruciales para poder preparar a los estudiantes, y evidentemente que la adopción de esta, de esta tecnología frente a aspectos éticos sea no algo que desafíe, sino que sea un componente que esté en conjunto con las habilidades del estudiante y eventualmente el profesional. Entonces, hay una tendencia general que muestra un creciente reconocimiento sumamente valioso de la importancia de abordar estas consideraciones, y frente a esto, digamos, prácticas responsables y conscientes en cuanto a un impacto social y moral, ¿no? Que es lo que apuesta, por ejemplo, Brasil, Argentina y México, consecuentemente. Entonces, cuando hablamos de la identificación de desafíos en la inteligencia artificial, estamos hablando de un gran panorama respecto a algoritmos de la IA y a la manipulación de la opinión pública. Ya entrando más en el campo periodístico, podemos hablar también de la manipulación de la opinión pública, perdón, de la concentración del poder político y transparencia, la desinformación y las fake news, y además de la privacidad de datos. Entonces, lo que respecta a los algoritmos, sin duda es un desafío significativo, pero lo que está pasando en el ámbito educativo en particular es que se utilizan para evaluar el desempeño, para personalizar también, en este caso, el aprendizaje, evaluaciones, automatizar tareas en general. Sin embargo, estos algoritmos amplifican sesgos. Entonces, existe un estudio en Estados Unidos, por ejemplo, en el que se desarrolla con bastante profundidad el estudio de sistemas de inteligencia artificial para poder evaluar exámenes, y entonces tiende a subestimar, si es que mapeamos, no hablamos de 3 exámenes ni de 5 exámenes, hablamos de un grupo numeroso de más de 30 exámenes, lo que ocurre es que tiende a subestimar las minorías, ¿correcto?, respecto a opiniones diversas. Entonces, aún no se ha planteado una solución para esto, simplemente de poder aprender a identificar, a mitigar estos sesgos algorítmicos que se están evidenciando, y además que se asegure, pero de una manera justa, ¿no? Evidentemente, para que sea de una manera justa, ya entra a tallar también el juicio
del profesional que está empleando o que tiene manipulación o que trabaja con el uso de esta tecnología. Más allá, entrando ya a la manipulación de la opinión pública, estamos hablando aquí de la necesidad de poder que a través de la personalización, por ejemplo, o la creación de contenidos persuasivos, pueda manipularse y cómo pueda esta también ser utilizada para ese fin. Entonces, hace poco, unos meses, respecto al ejemplo o al caso, en todo caso, del escándalo de Cambridge, eh, de usuarios de Facebook, por ejemplo, para poder, de algún modo, en el 2019, para poder influenciar, ¿no? En algún candidato político. ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es cómo de una manera tan fácil se puede, al final, generar todo un cultivo alrededor de un tema en particular y evidentemente no es la idea de lo que queremos frente a la manipulación de la opinión política. Frente a esto también se desarrolla una concentración del poder económico y de transparencia. Entonces, lo interesante aquí es que los programas deberían de enfatizar, por ejemplo, la importancia de la transparencia y también de un análisis crítico respecto a las fuentes de información. Esto, consecuentemente, va de la mano con la desinformación y las fake news, precisamente por lo que se puede informar de manera independiente y de manera precisa. Y finalmente, la privacidad de los datos, que trae consigo un reto importante, sin duda alguna. Por el lado periodístico, por ejemplo, a menudo se maneja información sensible, datos personales. Hemos visto también el caso de Edward Snowden sobre el destape de los bitcoins. Entonces se resalta aquí la privacidad o la necesidad de señalar la privacidad o hacer foco en la privacidad para poder también proteger información, sin duda alguna, fuentes y poder mantener la confidencialidad de las investigaciones. Entonces, este es un tema interesante que se viene desarrollando o, bueno, discutiendo desde diciembre del año pasado, porque 7 de los partidos políticos de la Unión Europea aún siguen hablando respecto al tema y hay muchas adendas, evidentemente, que son de diferentes partidos, que proponen cuestiones distintas respecto a la diversidad, pero que aún no se llega a un consenso y no se unifica la necesidad de poner, parece absurdo, pero es de poner al ser humano como frente y poder proteger estos derechos de privacidad de datos. Entonces, es muy importante también introducir estos temas respecto a la educación. Entonces, ¿qué estrategias podemos tener en cuenta para poder enseñar ética respecto al uso de la inteligencia artificial? Impartir lecciones, como comenté en un inicio, de lo que significa ser un profesional, cuáles son las responsabilidades éticas de un profesional, más estrictamente de un periodista, por ejemplo, las cuestiones que están asociadas y que pueden idealmente ser bueno o malo, digamos, tener una comunicación más transparente. No se ve arraigado del todo, como les comenté, en un uso y en una aplicación. Entonces, los intentos de incorporar en América Latina la IA están siendo básicamente centrados en aumentar simplemente la familiaridad de los códigos de ética profesionales en general. Y como les vuelvo a repetir, es un paso importante, pero no es suficiente. Entonces, tenemos acá 4 estrategias claves, desde la integración en el currículo, un enfoque interdisciplinario, un panel de revisión de ética dentro de la propia aula que se puede generar y aplicaciones prácticas que pueden servir a este uso. Evidentemente, utilizar ejemplos del mundo real para poder ilustrar diferentes dilemas éticos, poder entender mejor sus implicancias, porque claro, podemos trabajar con casos, pero no necesariamente todos están familiarizados con ellos, ¿no? Colaborar con departamentos de filosofía, de derecho, de poder generar también una visión más integral de la ética frente a estos problemas y que sean de diferentes perspectivas. Bueno, los estudios sostienen que deberían ser más de 2, ¿no? Si llegamos a 3 ya sería ahí un logro. Se están incorporando poco a poco
desde la Universidad de Valencia y Madrid estos, digamos, clases piloto para ver también cuál sería el resultado final. Y es una manera también de abordar los problemas éticos de una forma mucho más comprensible. Entonces, cuando hablamos de las competencias clave de la ética, el desarrollo de estas, sin duda alguna, y ustedes lo conocen bien, saben que es fundamental para poder generar una capacidad que el profesional pueda tener y que pueda estar preparado para enfrentar desafíos. Entonces, evidentemente, esto requiere una educación integral que no solo enseñe habilidades técnicas, sino también principios y que además se asegure que se puede utilizar, evidentemente, de una manera responsable. Digamos, en el espectro de las competencias de la institución, de la UPC, podemos ver tres ejes transversales, ¿no? La comunicación efectiva, la competencia del pensamiento crítico y análisis ético, y el trabajo en equipo y colaboración. Entonces, cuando hablamos de la habilidad de expresar de una manera clara, es crucial también para poder hablar sobre casos, por ejemplo, simulaciones a la hora de practicar. Entonces, esto va a ayudar a poder aprender y en todo caso reaprender en un entorno colaborativo. Cuando hablamos del pensamiento crítico y el análisis crítico como tal, estamos aquí desarrollando, por ejemplo, o enseñando técnicas de detección y de mitigación. ¿Y por qué es esto importante? Porque acá hablamos de los famosos sesgos algorítmicos, hablamos también de la necesidad de poder implementar proyectos donde el alumno, en este caso el alumno, pueda diseñar un sistema responsable, un sistema equitativo, un sistema en el que evidentemente predomine la ética, y la discusión de artículos científicos también es muy importante para poder generar ese análisis y ese pensamiento crítico frente a la resolución de un problema, ¿no? Que es la base de todo estudio. Entonces, simplemente para cerrar con la tercera competencia, cuando hablamos del trabajo en equipo y la colaboración, es la necesidad de poder promover proyectos, en este caso, que estén acorde, que estén acorde al tema, pero que desde otra mirada puedan también emerger otras soluciones que puedan participar y puedan cambiar el observador. Entonces, esto va a dar una perspectiva ética en el desarrollo y en la aplicación y uso de la tecnología. ¿Qué cosa es lo que se viene y qué podemos esperar al respecto? El futuro de la ética en la educación de la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito periodístico, se vislumbra como una integración muy interesante, muy creciente frente a los principios éticos, pero también, más allá de sugerirse una formación sólida, hablamos de la incorporación desde una tendencia de sensibilizar a los estudiantes, sensibilizar a los profesionales, para que cobre importancia y sea también visible frente a poder mantener la integridad y la veracidad respecto al uso de la tecnología. Entonces, cuando nos referimos, y ya para ir cerrando, la colaboración entre otros departamentos, desde la psicología, ciencias de la comunicación o la computación, el derecho, la sociología, la filosofía, lo que hacemos es simplemente enriquecer esa comprensión y poder también mejorar una capacidad o sus capacidades analíticas en un entorno donde se valoran las implicaciones sociales y además la ética dentro de la tecnología. A ver, entonces, bueno, finalmente la importancia de la formación continua y la actualización para poder también generar una reflexión y una discusión que sobrepase el simple hecho de poder llevar un curso de ética profesional. Entonces, bueno, finalmente yo aquí les dejo y comparto uno de los estudios recientes respecto a la ética. Esto se hizo con unos estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, ahí dejo el link por si quieren poder revisarlo. Pero
pero la tecnología se va a dirigir cada vez más, se está dirigiendo, hay una tendencia a que sea socialmente responsable. Es hora también de dedicar más tiempo y atención a la educación, en la ética profesional respecto al uso de la tecnología, eh, no solo a la tecnología, a la IA generativa, sino a la IA en general. Y las instituciones cada vez más dentro de la educación superior están tomando una posición mucho más firme para darle forma a un panorama de seguridad mucho más transversal. No se tiene todavía, no se tiene, digamos, las directrices claras al 100%, pero este incluye también guías pedagógicas que se vienen desarrollando día a día, incluye también estudios, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, sin ir muy lejos, en Brasil el 72% de la universidad pública ha comenzado a integrar cursos sobre IA, bueno, la Universidad de Sao Paulo, y lo que se ve es que los alumnos han elevado sus capacidades más allá de las técnicas, la manera, capacidad en el uso del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, es interesante porque hay casos en la región que se vienen desarrollando y bueno, es importante también tener en consideración estos aspectos para poder integrarlo en nuestros cursos. Bueno, muchísimas gracias por la atención y quedo atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias, Paola. Muy interesante lo que nos acabas de contar, de compartir. Yo estoy segura que más de uno ahorita tiene comentarios, tiene pensamientos, ¿no? Que por ahí les ha ido surgiendo mientras Paola explicaba. A mí me pareció muy, muy interesante todo ese recorrido que has hecho, Paola, ¿no? Desde la base, ¿no? De cómo puede ser usada la IA, ¿no? Estos casos clarísimos de el gran riesgo de cómo pueden influenciar, ¿no? En las personas. Y esto no es reciente, ¿no? Tú has mencionado casos de hace tantos años, ¿no? Que a raíz de los datos realmente las personas hace rato ya podemos ser influenciadas, ¿no? Y se pueden ir creando, ¿no? Estos sesgos en decisiones, en opiniones. Lo otro que me parece muy relevante es que tomemos este tema, ¿no? Ahora con mucha más fuerza, ¿no? El hecho de que la ética debe estar desde la base en todos nuestros procesos, en todos nuestros lineamientos. Y en verdad no es un tema nuevo, ¿no? Nosotros trabajamos con códigos de ética en nuestras instituciones hace tanto tiempo atrás, pero ahora esto cobra mucho mayor fuerza, ¿no? Debido a todos los riesgos, sobre todo, y todos los desafíos a los que nos estamos enfrentando, como bien lo has comentado. El hecho de sensibilizar, ¿no? Lo último que comentabas me parece muy, muy relevante. Y tener guías claras, lineamientos claros, enseñarles a todos los miembros de una institución educativa, ¿no? A todos, absolutamente a todos, ¿no? Partiendo desde administrativos, las facultades, ¿no? Docentes, estudiantes, para poder sacarle mejor provecho, ¿no? A estas herramientas, a esta tecnología. Lo que buscamos finalmente, como bien lo has dicho, es elevar nuestras capacidades, ¿no? Elevar nuestra potencialidad, nuestras competencias, seguir transformándonos como personas, ¿no? Y para bien, ¿no? Eso yo creo que es muy relevante. Y tenemos que escribirlo y socializarlo, ponerlo en práctica, ¿no? Porque no es solo decirlo, creo yo, no es solo pensar en que sí, la ética aquí y allá, podemos tener estos riesgos, estos desafíos, sino es ponerlo en práctica y que sea algo totalmente inherente al ser humano, ¿no? El actuar con estos principios, como hay tantos otros incorporados ya en nuestro quehacer. Jorge, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Jessica. Muy agradecido para Paola Palomino por esta presentación. La verdad es que está en el foco de lo que se está discutiendo. Yo el día de ayer participé en una reunión del Digital Education Council sobre
precisamente el tema de la gobernanza de la inteligencia artificial en las instituciones educativas. Y coincide plenamente lo planteado por el profesor Di Lulo, que es el CEO del Digital Education Council, con lo que estás planteando el día de hoy, ¿no? Es tener, el profesor Di Lulo plantea pues un esquema de gobernanza con 4 pilares, uno vinculado al uso, otro vinculado a la participación humana, que son los límites que le debemos poner a la inteligencia artificial, es decir, el ser humano va a estar dentro del ciclo, sobre el ciclo, o sobre el circuito también le llaman, o fuera del circuito. Es decir, va a dejar que la inteligencia artificial tome decisiones que corresponden o que correspondían a seres humanos, hasta qué límite, ¿no? Es el tema de establecer los límites con claridad y plantear una estructura interna de gobernanza que tú lo estás planteando muy bien, ¿no? Donde tenemos distintos niveles, ¿no? Tenemos a nivel de los cursos, a nivel del diseño de los programas, de las carreras, y a nivel de las políticas universitarias también, ¿no? Entonces son niveles distintos. Esto no se puede atacar solamente en el aula, se tiene que atacar en el aula, en la currícula y en las políticas universitarias. Y finalmente, algo en lo cual has sido tú muy, muy, muy clara, es el cuarto pilar que planteaba el día de ayer el profesor Di Lulo, es el tema de la comunicación. Y este es un tema del cual se habla poco. O sea, nosotros tenemos aquí más de un año conversando sobre el tema, ¿no? Y nosotros podemos decir que conversamos bastante sobre el tema, pero realmente se habla muy poco. Se usa mucho, Sí. se practica, miren lo que encontré, ¿no? Pero se discute muy poco, no se reflexiona muy poco. Entonces, el nivel de reflexión que se está teniendo en este grupo, que ha comenzado a trabajar un tema de un manifiesto de este grupo de trabajo, que ahora discute temas de gobernanza y de ética en el uso de la inteligencia artificial, es un proceso de evolución que no se puede hacer de la noche a la mañana y que precisamente es el resultado que se está logrando en este grupo. Así que muchas gracias por ponernos en la línea de los temas de discusión relevantes de inteligencia artificial para la educación. Muchas gracias, Paola. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por los comentarios. Y respecto a este detalle centrado en la comunicación social en particular, que es alarmante, pero es cierto. A inicios de año tuve la oportunidad de estar bueno, fue como una especie de pasantía en la Universidad de Ámsterdam y estuvimos discutiendo este tema. Entonces estuve trabajando el desarrollo de cómo se había gestado en diciembre del 2023, cómo había empezado la discusión de la política, porque se supone que en diciembre ya se iba a lanzar en la Unión Europea la primera ley que regule la inteligencia artificial, no solo en la educación, sino también en todos los ámbitos, que es algo que está pendiente, es algo que se ha pausado y que evidentemente responden a otras cuestiones, pero el poder hablar del tema, discutirlo, no es, sin duda alguna, parece algo que puede ser aparentemente obvio, pero no lo es. No hay, por ejemplo, una línea base ni un catastro tampoco de lo que está ocurriendo. Grupos de investigación que están desarrollando ello. Participo en uno que de hecho en colaboración estamos avanzando para poder también levantar data respecto a la región y poder respecto a esto generar un lineamiento más claro y sobre todo efectivo, porque ideas prácticas, ustedes saben, hay por cantidad, pero que sea efectivo y que se aplique a nuestra cultura termina siendo una base y hay una distancia bastante grande entre los diferentes ejes y los diferentes continentes, ¿no? Entonces, claro, los educadores en este punto aportan un valor insustituible en la humanización del aprendizaje. Es
una pena también que las políticas, digamos, institucionales corran a otro ritmo, ¿no? Realmente, pero bueno, lo bueno es que estamos sobre la ola, proporcionar incluso un apoyo emocional y social, ¿no? Es tan importante para poder también asegurar que todo se alinea con las necesidades que ahora tenemos respecto a nuestra comunidad. Sí, totalmente de acuerdo, Paola. Muy importante lo que acabas de mencionar. El profesor Luis, por favor, adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días con todos. De verdad, felicitarlos por el tema, porque de verdad es un tema súper trascendental, y eso es trascendental y además súper importante, muy actual, muy vigente. Felicitarla, Paola, por la disertación muy clara, o sea, clarísima, muy interesante. Sí, el tema más que una pregunta era una reflexión alineado a lo que mencionó Jessica y lo que mencionó Jorge y lo que usted también dijo referente al tema en la parte normativa, ¿no? O sea, es en realidad que nosotros en la parte de la ley de la inteligencia artificial o la ley de ética que existe en el gobierno o las iniciativas, cuando, digamos, no existe una credibilidad tampoco en base a las leyes y menos en el cumplimiento de estas mismas. Entonces, tenemos muchas falencias en respecto a la parte normativa y tal vez donde debamos trabajar más, siendo un claustro académico, debería ser en la parte de la cultura, de la parte interna del ser humano. O sea, ¿cómo hago mi formación en ética o cómo refuerzo mi formación en ética dentro del ámbito académico, a nivel de todos, o sea, de los docentes y de los alumnos también, de todos y ver de que no solamente tal vez sea un PC el tema de innovación, sino además sea un símbolo de profesionales éticos, que es lo que tanta falta hace en el país. Entonces eso va a significar de que no importa qué leyes existan, mi comportamiento con inteligencia artificial en lo profesional y en todo aspecto va a ser indisociable, va a ser algo que está dentro de mi ADN. Mi ADN como persona que he sido formado en UPC va a ser un profesional que verdaderamente corresponde o responde a todos los ámbitos desde el punto de vista ético. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, o sea, ellos van a tener un impacto, como usted lo mencionó, en el periodismo tendrá un impacto, recoger data, ver los algoritmos, ver cuáles son las preferencias y emitir los sesgos, a veces intencionalmente para poder convencer y poder transformar una realidad bajo una manipulación. Y eso es un sesgo muy peligroso, porque es intencionado y eso es dañino para el ser humano. Lo mismo puede pasar en todos los ámbitos de las profesiones. Entonces, la ética, creo yo que nunca debió separarse de la actividad del ser humano. Es algo que debe ser inherente, como lo mencionó Jessica, es algo como respirar, o sea, el ser humano no puede dejar de respirar, no debería dejar de tener ética en todo su comportamiento. Entonces, igual que no existe un aprendizaje sin enseñanza y una enseñanza sin aprendizaje, tampoco existe un liderazgo sin ética y una ética que no pretenda algún tipo de liderazgo. Entonces, creo que el tema es fundamental, es crucial. Creo que deberíamos ponerle un poquito más, me gustaría que podamos discutir un poco más y ver la forma en la cual esto lo podemos aterrizar en el claustro académico. Y algo personal, si yo me pongo a pensar, ya este es un tema ya personal, si me pongo a pensar y digo, ¿no? ¿De dónde puedo rescatar algo para un futuro en nuestro país, ¿no? Dentro del mismo Estado, el gobierno, de las instituciones, la parte empresarial, o sea, casi todos están desgastados, menos el claustro académico que todavía se mantiene bastante más transparente en muchos aspectos y sobre todo en estos aspectos éticos. Creo que verdaderamente la transformación y el cambio pueden hacer desde la parte de educación y desde esa proposición que hagamos nosotros hacia la sociedad y cómo nos mostremos frente a ello también. Muy interesante, muchas gracias y con esto termino. La felicito por la presentación, al equipo también y gracias por todo. Si tiene esa presentación me encantaría poder revisarla. Gracias.
No, muchas gracias a ti, Luis, por el Gracias. comentario. De verdad, estamos totalmente en línea, ¿no? Con esas ganas, con ese deseo de seguir construyendo y tangibilizar, poner en práctica, ¿no? Todos estos elementos que van a ser fundamentales, ¿no? Para seguir creando, para seguir construyendo este futuro de la educación. Yo creo que todo esto en verdad va a seguir alimentando, ¿no? Este manifiesto que estamos armando, ¿no? Es algo que como ya se venía mencionando y comentando hace varias semanas, quizás ya un par de meses atrás, llega el momento de reflexionar y de poner, ¿no? Por escrito todos aquellos elementos, componentes claves, ¿no? Del cómo como grupo estamos concibiendo, ¿no? El tema de la IA en la educación. El tema ético, como bien ya lo hemos dicho, tiene que estar totalmente transversal, ¿no? En cada uno de estas reflexiones. Y yo creo que es un buen punto de partida, ¿no? Justo lo hablamos hace unos días con Jorge, con Silvana, empezar a escuchar, ¿no? De nuestros docentes, ¿no? Ojalá que podamos ir recabando esa información de menos a más, pero que nos cuenten qué es lo que están haciendo con la IA en este momento, ¿no? En qué la están usando, por ejemplo, ¿no? Partir por ahí, saber si algunos de repente la están usando para hacer planificación de clases, otros están usándola ya para hacer retroalimentación, otros están dejando que sus estudiantes desarrollen actividades usando IA, otros la están usando para crear materiales, contenidos, etc. Entonces, hay una variedad de usos que se le está dando, pero posiblemente, y vuelvo al tema, ¿no? Porque creo que es muy relevante, nos estamos olvidando de ciertas bases y ciertos principios éticos y demás que en verdad no están escritos en ningún lado, ¿no? Para poder conducir de la mejor manera estos procesos, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo que yo había propuesto para hoy, para conversar un poquito, bueno, los minutos que nos quedan, ¿no? Perdón, Juan, adelante, por favor. Uy, no se te escucha, Juan, estás en mudo. Creo que tienes que abrir el Hola, micro. Ya, ahora sí. listo. Bueno, gracias, Paola. Interesante el comentario. Concuerdo con la importancia de tratar el tema, pero tengo un punto de vista diferente. No se trata de la ética en la inteligencia artificial, se trata de la ética en el ser humano. El ser humano va a trascender, la tecnología va a pasar. Mañana estaremos hablando de la ética en otro tipo de tecnología, la computación cuántica, el blockchain, cualquier cosa nueva que aparezca, pero el humano es el que tiene que tener la formación. Y las instituciones educativas deben trabajar en este tema, como dice Luis, dándole importancia para que el humano pueda tomar las decisiones correctas, porque la tecnología es simplemente algo que el humano va a tener que usar. Y más allá de los planes de gobernanza, hay que tratar de bajar, digamos, al nivel de los estudiantes, hablar claramente de las políticas de integridad académica y usar, digamos, la cercanía de las clases para poder comunicar mejor a los estudiantes y enseñarles que en el futuro profesional que tienen, deben recordar que ellos son los que deciden en qué usan bien o mal la tecnología. Sí, de acuerdo también con el comentario, Juan. Gracias por ello. Sí, en verdad tiene que ser totalmente inherente al ser humano, eso estamos de acuerdo, y el poder tener esa claridad, ¿no? Desde la base en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para comunicar y hacer que los estudiantes también hagan buen uso, ¿no? En todo momento, y no ahora por tener una herramienta que puede, ¿no? Llevarlos a otros caminos, sino para la vida, en verdad, ¿no? Eso es. Como decía hace un ratito, el poder consolidar, ¿no?
pensamiento, una reflexión, una manera de cómo tratar, ¿no?, todos estos temas que nosotros hemos estado discutiendo en los últimos meses, años. Y respecto a este manifiesto, ¿no?, y empezando con el punto que yo había estado revisando, ya muy enfocado a este proceso docente educativo, que es muy relevante, en donde, para empezar, como lo decía Jorge, hablamos de objetivos, hablamos de ver cómo se desarrollan las competencias, ¿no?, en general en la universidad, cómo lo mencionaba también Paola, este fomento de las capacidades críticas, colaborativas, interdisciplinarias, etcétera, y cómo también promovemos esa autogestión, ¿no?, del aprendizaje y la investigación. En ese sentido, ¿no?, hablando únicamente de estos objetivos macros del proceso docente educativo, ya podemos empezar a pensar, yo creo que con todas nuestras reflexiones también, en cómo la IA nos puede ayudar, ¿no?, a potenciar, ¿no?, todo esto que acabo de decir, ¿no? Como sí, usando ya, contribuir a ese desarrollo de competencias del estudiante, cómo puedo seguir fomentando la capacidad de colaboración, de interacción, etcétera, y cómo puedo promover la autogestión. Para ustedes les dejo la pregunta, no, verdad, yo no les quiero traer respuestas hoy, sí puedo empezar a mencionar cómo podría ser, ¿no? Yo creo que lo hemos discutido bastante también en los últimos meses, pero para ustedes, ¿qué consideran ustedes como herramientas que pueden ser útiles, ¿no?, para este componente como objetivo macro, ¿no? Si luego bajamos ya a otros componentes del proceso docente educativo, si hablamos de métodos, por ejemplo, ¿no?, en nuestras sesiones de clase, ¿no?, si nosotros ya estamos acostumbrados a usar un aula invertida, hacemos aprendizaje colaborativo o hacemos aprendizaje basado en proyectos, yo creo que más de uno ya identificó también cómo la IA los puede ayudar a potenciar, ¿no?, todos estos métodos. El medio en este proceso docente educativo, el medio me refiero a los LMS, ¿no?, a Blackboard, a cualquier otro LMS que usen en las instituciones. Los recursos multimedia, los simuladores, laboratorios, etcétera, etcétera, son medios que van a ayudar a potenciar, ¿no?, todo este proceso docente educativo. Hoy por hoy, LMS como Blackboard ya tienen, ¿no?, inteligencia artificial y han ayudado a muchos docentes a estructurar mejor sus clases, a organizar mejor sus cursos, a dedicarle menos tiempo a algo que quizás algo les tomaba mucho, ¿no?, antes, y dedicarle a otros puntos más importantes, ¿no?, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, otro componente, ¿no?, de los cuatro que estaba mencionando, primero objetivo, método, medio, otro componente importante son los contenidos, ¿no? Tener estos currículos flexibles, ¿no?, actualizados, que integren conocimientos de diversas disciplinas, también yo creo que es muy relevante, ¿no? Y incluir las tecnologías emergentes también y herramientas digitales para el aprendizaje van a contribuir. Sí, ¿Puedes compartir el manifiesto para ya ponerlo y compartirlo para todos, please? el manifiesto está en el enlace que tú, a ver, yo voy a compartir ahorita, no está completo aún, ¿no? Está el documento, a ver, déjame compartir por acá. Lo que se está haciendo es preparando un manifiesto, un poco tomando las conversaciones y todo lo que se viene discutiendo, y estamos partiendo de una propuesta que lo vamos a compartir ahora en el WhatsApp para que todos podamos ahí agregar nuestras contribuciones a este manifiesto, ¿no?, que se quiere generar como una evidencia de lo que venimos trabajando
avanzando y discutiendo, tal cual lo propone Paola, o sea, ir evidenciando qué es lo que realmente se está haciendo. Yo creo que acá se generan discusiones muy ricas que se están quedando en las grabaciones y lo que queremos es ir documentando. Sí, a mí me está tocando ahí consolidar, ¿no? Esto que tiene que ver con el proceso docente educativo. Hemos venido trabajando como equipo y con los profesores, ¿no? de todas las facultades y muchas áreas, en verdad, en cómo incorporar, ¿no? estas herramientas desde el diseño de los cursos, ¿no? En eso hemos trabajado. Y si hablamos de estos eslabones en el proceso docente educativo, pues la planificación y organización, la creación de estrategias para motivar, para sistematizar los contenidos, motivar a los estudiantes, sistematizar los contenidos y evaluar el aprendizaje es el core, ¿no? del proceso docente educativo. En algún momento, no sé si puedo compartir, a ver, un segundo, porque esto es algo que nosotros tenemos como área, pero se está actualizando porque ya ha pasado mucho desde esto que les voy a mostrar ahorita, en verdad. En algún momento hicimos esto, por ejemplo, ¿no? Cómo estábamos viendo nosotros desde el área, y esto es específicamente la planificación, ¿no? La planificación de un curso usando IA. Cómo esto que les decía yo, el objetivo que tenemos en las mallas curriculares a raíz del perfil de egreso, de las competencias generales y específicas, de esas evidencias, de esos logros, de esos contenidos, tenemos que pasar, ¿no? Definitivamente por un proceso de planificación, ¿no? Y acá nosotros usamos el ADI para planificar. Y es muy relevante partir desde conocer, hacer el diagnóstico de necesidades de nuestros estudiantes, saber cuáles son sus conocimientos previos, saber a priori cuál es la modalidad o la experiencia que vamos a diseñar, ¿no? En función a los entornos de aprendizaje con los que contamos. Y pasar por todo un proceso de diseño es clave, ¿no? Hacer crear una estrategia muy, muy bien estructurada, definida, en donde partiendo de esa evidencia y ese logro, enganchemos para poder crear toda la experiencia hacia el estudiante, ¿no? Esa ruta por la que vamos a hacerle transitar esos contenidos que va a tener que revisar, esas actividades que va a tener que revisar. Y como ven, aquí en el área hemos implementado prácticamente en todo nuestro proceso una que otra herramienta, ¿no? Al inicio, hace muchos meses atrás, esto fue cuando teníamos el boom del chat GPT, pues esa fue nuestra herramienta clave. Hoy usamos más de una. Todo lo que tiene el aula virtual, ¿no? Blackboard, mismo Coursera, para poder estructurar, para poder crear esas rutas de aprendizaje. Hoy por hoy, la creación de contenidos, la creación de recursos de aprendizaje se torna mucho más simple, mucho más sencilla con ayuda de estas herramientas. Y finalmente, la implementación en donde aún tenemos mucho que tallar, ¿no? Sabemos que todavía no estamos en la posibilidad de tener esa información relevante del aula o de los datos para poder brindar mejor. Se está trabajando ya, ¿no? en el tema de soporte, retroalimentación, de monitoreo. Ya tenemos asistentes virtuales en las aulas que están mejorando, que están potenciándose, ¿no? Para que realmente haya un acompañamiento real, ¿no? hacia los estudiantes. Y poder con eso cerrar un ciclo y volver a empezar, ¿no? Con mejores resultados, con mejores evidencias, ¿no? de cómo se está dando este aprendizaje en los estudiantes. Entonces, esta es una de las caras, ojo, ¿no? Esto es un punto nada más en donde sí, como manifiesto, deberíamos decir, ¿no? que ya hay un fuerte potencial, una fuerte posibilidad, esto es totalmente tangible, real, que podemos planificar mucho más rápido, mejor, podemos tener más ideas, podemos crear rutas alternativas, podemos avanzar más rápido en este sentido.
Ahora tenemos que enfocarnos, quizás eso puede ser tema de la próxima sesión, sí, porque ya nos ganó el tiempo, cómo seguir diseñando, ¿no?, esas estrategias para trabajar con los estudiantes, ¿no? Cómo comunicar, cómo hacer que el estudiante apropie también o se apropie de las herramientas para hacer buen uso de ellas, ¿no? Definitivamente hay mucho todavía por hacer, por escribir al respecto, pero aquí lo que queremos, como bien tú le decías, Sil, es conocer sus opiniones, ¿no?, conocer sus experiencias, consolidar algo que realmente pueda ser útil para la mayoría, ¿no? Que esto pueda ser una manera de guiar, ¿no?, adecuadamente a estudiantes, a docentes, a todo el personal, el cuerpo académico de una universidad. Eso, y me he pasado un poquito, no sé si quieran cerrar alguno de ustedes, Sil, no sé si ya se nos fue Jorge, pero bueno, ha sido cortito el tiempo, vamos a seguir hablando del tema, de hecho. Sí, nada, cerramos nada más. Muchas gracias Paola, muchas gracias Jessica, Juan, Luis, bueno, y Jorge por todas sus opiniones. Nada, seguimos trabajando y nos vemos el próximo viernes. Creo que ya tenemos agenda. Cualquier cosa que quieran compartir, avisen. Avisen, les vamos a Listo. mandar una encuestita para seguir hablando del manifiesto. Gracias. Y hacemos una dinámica la próxima. Gracias. Chao, Gracias, chao. Jessy. Nos Adiós. vemos. Muchas gracias, Chao. gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.